Muy buenas, tengan todos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de la inteligencia. Vamos a hablar de los 7 dones. Vimos anteriormente la sabiduría y hoy vamos a hablar de la inteligencia, que se confunde con sabiduría. ¿Podemos decir que hay personas inteligentes y personas que no lo son? Bueno, pues esta cuestión es un punto de vista atraído siempre por el no dominio de los conceptos profundos sobre las palabras. Primeramente, ¿de qué se compone la inteligencia? Bueno, mire, la inteligencia se compone del pensamiento, del entendimiento, de la asimilación, de la elaboración de información y del empleo de la lógica. A estos 5 puntos, que es un conglomerado de conceptos continuados, se le denomina inteligencia. Y es por ello que el ser humano, mire, a excepción de los que tienen una capacidad limitada debido a una enfermedad, etc., todo ser humano en sí es inteligente. Todo ser humano que piense, que entienda, que asimile, que elabore información y utilice la lógica es inteligente. No estamos hablando de genios, estamos hablando de inteligencia. La inteligencia se puede medir en más o menos, incluso en los tests que ya están muy a punto de desaparecer, los famosos test de inteligencia, el coeficiente intelectual. Hay muchas preguntas que ya deben retirarse, otras que se están poniendo, porque realmente no podemos decir que una persona es más inteligente que otra. Pero bueno, toda persona que piensa, entienda, asimile, elabore información y use la lógica, señor, se entiende que es inteligente. Lo que hoy entendemos mal, inteligencia con genio, y no. ¿Y qué falla en la inteligencia? ¿Por qué no somos inteligentes a veces? Pues que aunque tenemos todas las capacidades antes mencionadas, no ejecutamos bien el pensamiento o no queremos entender o no queremos asimilar ni elaborar información. Recuerden que la antítesis de la sabiduría es la necedad, pero la antítesis de la inteligencia hoy en día es el autoengaño. ¿No? Cosa rara, ¿verdad? Pero es así. ¿Por qué? Porque lo sabemos todo. ¿Qué falla? Que aunque tenemos todas estas capacidades, nos negamos frecuentemente a entender las cosas. O no queremos entenderlas, o no queremos asimilarlas, o no queremos elaborar una información que nos conduzca a una verdad. Por eso es que no se llega a la inteligencia y mucho menos a la sabiduría. Hoy se confunde inteligencia con una persona superdotada, pero es que incluso la inteligencia, para estar presente, depende de funciones mentales fundamentales. Funciones mentales, ya no solo estamos hablando de características de asimilación y de elaboración, sino de características fundamentales, que es la memoria, la percepción, la capacidad de recibir información y la capacidad de almacenar esa información. Mira, quien pueda recitar un texto de memoria tiene retentiva, no inteligencia. Memorizar no es inteligencia. Quien pueda explicar lo que está leyendo o lo que está recitando de memoria tiene percepción, entiende, que es un componente del desarrollo inteligente, pero tampoco lo es. No podemos decir que es inteligente porque perciba o entienda lo que memorizó. Ahora, quien pueda realizar un criterio sobre lo que leyó y explicó tiene capacidad de asimilación, pero tampoco es inteligente. Ahora, quien en base al conjunto pueda elaborar una información, aún brindando información, tampoco es inteligente. Bueno, entonces, ¿quién es el inteligente? Bueno, el que reúne todas aquellas condiciones que mencionamos y además las lleva a un plano lógico. Entonces es el inteligente. ¿Quién es inteligente? La persona que cumple con todas y no con una parte de estas realidades que hemos visto. Que es, por supuesto, pensar, entender, asimilar, elaborar información y emplear el uso de la lógica como componentes de la inteligencia y como función mental, memorizar, tener percepción, capacidad de recibir información y además la capacidad de almacenarla. Es decir, el inteligente es el que desarrolla un pensamiento, sometiéndolo hasta tal punto que llega a una lógica
ya sea una lógica aceptada por una premisa o no. Pero llego a una lógica y la lógica está basada en inferencias que se catalogan entre la lógica y la ilógica, pero son inferencias. Inferencias mediante premisas aceptadas. ¿Qué cosas son premisas aceptadas y qué cosas es inferencia? Bueno, la inferencia es el objeto. La inferencia. Un hombre, miren, yo le pongo un ejemplo. Un hombre ha comprado, y ustedes van a ver aquí la diferencia. Un hombre ha comprado cientos de productos impermeables para construir una casa en el fondo del mar. Fíjense, productos impermeables, sabe que no debe entrar el agua. Un hombre ha comprado cientos de productos impermeables para construir una casa en el fondo del mar. Dicho hombre pretende vivir allí con sus mascotas y sembrar un jardín en los predios de la mansión, y vivirá allí eternamente sin salir ninguno a la superficie. Lo que determinó su inteligencia no fue la lógica ni la inferencia, sino la premisa aceptada. Por ende, no es usar la lógica por usar la lógica, sino que ésta tiene que aceptarse en una premisa igualmente aceptada. O sea, la lógica va hacia una premisa que sea aceptada. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Cuál es la inferencia? Que un hombre ha comprado un grupo, cientos de productos impermeables, pretende construir una casa, se infiere que el hombre quiere ir a vivir al fondo del mar. Bien, ahora choca esto con una premisa fundamental, y es que nadie puede vivir eternamente debajo del agua, ni sembrar un jardín, ni llevarse las mascotas. Por tanto, ¿de qué me sirvió poder desentrañar todo un proceso para darme cuenta de que al final la premisa no es aceptada, no es viable? Cicerón, que fue el que introdujo el término inteligencia para calificar, decía, las cualidades intelectuales del hombre, entendió que la inteligencia era un término propiamente semántico. ¿Qué cosa es semántica? Lo que quiere decir que la inteligencia busca lo que tiene significado. La semántica es la búsqueda del significado. Eso es semántica, lo que tiene sentido. Es semántico todo lo que tiene sentido. O sea, que se puede interpretar, que tiene un sentido, un significado. Eso es semántica. Entonces, Cicerón dice que la inteligencia es semántica, claro, porque la inteligencia va a buscar lo que tiene sentido, no lo que no lo tiene. ¿Para qué yo voy a pensar tanto si al final mi lógica no me conduce hacia un sentido, hacia una buena interpretación, hacia un significado? No obstante, si hacemos un guiño, miren, a la psicología, ¿qué dice la psicología? Que existen diversas gamas de la psicología, fíjense, encaminadas al proceso de inteligencia en cuanto a la utilización de los recursos cognitivos. Ahora, los grandes grupos psicológicos de estudio son la psicología experimental, que es la que se ocupa del pensamiento y la solución de problemas, las leyes generales cognitivas y el comportamiento inteligente. Está la psicología diferencial, que es de carácter psicométrico. Esa es la que trata de medir y explicar las diferencias entre las personas y fundamentar la elaboración de diagnóstico y pronóstico. Ahora, más para acá está la psicología genética, que esa se descubre recientemente, está aún todavía en una zona gris, que se dedica por completo, estas personas se dedican por completo a estudiar los procesos de constitución y desarrollo del ser humano. ¿No? Y eso es un tipo de inteligencia, pero hay otra inteligencia, que es lo que llaman ahora inteligencia emocional, que no es algo nuevo. Ya Siddhartha Gautama, el Buda, lo había creado y ya tenía escuelas de ese tipo de pensamiento. ¿Ah? Entonces, la inteligencia emocional comparte del entendimiento de qué es una emoción. Para decir inteligencia emocional, bueno, ya sabemos lo que es inteligencia, pero emoción, bueno, la inteligencia emocional es comprender una emoción. Y ahí es donde caemos en el autoengaño, en que no comprendemos nuestras emociones. Nos quedamos en una emoción pero no la comprendemos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de reacciones psicofisiológicas que experimenta un individuo cuando percibe un objeto, cuando percibe una situación, cuando percibe una persona o lugares que son sumamente importantes para el individuo.
sea, cada vez que vemos algo, que recordamos algo, que nos encontramos con algo, vamos a experimentar una emoción. Ahora esa emoción hay que entenderla, pero basándonos en esa lógica que nos da la inteligencia. Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional se desarrolla en la misma línea de los cuestionamientos anteriores. Mire, surge un pensamiento. Entendemos el pensamiento. Vamos primeramente a entender. Me siento triste. ¿Y por qué yo digo que me siento triste? Estoy pensando, hoy me he levantado pensando en un ser querido que falleció. Ese es su pensamiento. Ahora, ¿entendemos por qué estamos pensando esto? Bueno, porque estamos tristes. Le estoy poniendo ejemplos como estos miles. Ahora, asimilamos el pensamiento, lo hacemos símil a nosotros. Mi estado realmente es un estado triste. Bueno, sí. Ahora, elaboramos información sobre el pensamiento. Bueno, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy teniendo pensamientos tan negativos? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué no estoy asimilando? Y cuando estas cosas suceden, se llevan finalmente a la utilización de la lógica sobre el pensamiento. Y esto es lo que crea inteligencia emocional. Y yo se lo digo a muchas personas. Oye, ¿sabes que hace poco vi una película y lloré mucho? Y yo no soy de llorar. Pero oye, me dio esa emoción porque pensé en la película. Ay, qué triste la vida. Bueno, primeramente hay un pensamiento. Usted vio una película. Usted pensó en que usted vivía la situación que ahí se exponía. Ahora rascamos un poquitito más. Y yo no soy de llorar viendo películas. ¿Por qué me pasó esto? Porque yo me siento triste. ¿Será? Sí, yo lo asimilo. Voy a asimilarlo. Voy a hacer símil a mí mi sentimiento. Voy a acercarlo a mí. Ya después que lo tengo, información sobre ese pensamiento. ¿Por qué estoy triste? Dime por qué. Dime tu pensamiento por qué. Bueno, es que hace muchos días que no duermo bien. Hace muchos días que también fue un acontecimiento familiar, la muerte de una persona, el aniversario de fallecimiento de otra, se conmemoró un acto y no estaban ahí presentes mis compañeros que ya fallecieron. Entonces ya le dimos una información, ya ese sentimiento nos habló y nos dijo por qué nos estaba afectando esa película. Y eso es inteligencia emocional, porque entendimos un pensamiento extrayendo la información y sometiéndola a la lógica. La inteligencia emocional, sin embargo, no evita que uno sienta emociones, pero sí que las entendamos, las asimilemos y las sometamos a la lógica. ¿Qué nos sucede hoy en día a la hora de entender las emociones ajenas y las nuestras? Pues que pensamos demasiado y no desarrollamos el pensamiento, señores. Y el pensamiento supera el entendimiento, la asimilación, la información y la lógica. Pasamos el 60% de nuestra efímera existencia pensando, sin buscar la solución, sin asentar ese pensamiento, y nos domina una emoción no entendida. Porque estoy muy triste, ¿pero por qué? Estoy triste. ¿Por qué? Ya tienes un pensamiento negativo. Porque no tengo novio, porque el novio me dejó. Bueno, está bien. ¿Y cómo lo llevas? No, yo no lo entiendo. O sea, no has asimilado la ruptura. No la he asimilado. Bien. ¿Qué información te puede dar esto? Que no era correcto. Que es un acto común el sufrir después de un abandono. Ahora, ¿realmente te sientes abandonada? Vamos a desarrollar ese pensamiento. Hasta que usted domina la emoción, deja de llorar y dice, bueno, yo entendí que en la vida la ruptura existe, que la ruptura trae dolor y por ende el dolor es pasajero
y por ende la información que me está brindando esto es que debo ser selectivo y que debo entender los procesos de la vida. Ya usted se va sintiendo mejor. El problema es que hoy lloramos. ¿Por qué lloras? Porque el novio me dejó. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ay, no sé, que aparezca algo o que vuelva. Bueno, pero es que hay un proceso. No puede ser no querer y querer. Hay un proceso. Entonces las personas no son inteligentes emocionalmente. Hay que entender el abandono, hay que entender la ruptura. Y cuando entendamos eso, es decir, qué información me está dando, porque alguna información me da. Y eso es lo que sucede, que no pensamos. O sea, pensamos demasiado, pero no utilizamos el discernimiento demasiadas veces. Pasamos directamente del pensamiento a la emoción. Pienso en el novio y lloro. Hasta ahí se resume la vida. Pero no asimilamos el pensamiento, no elaboramos información sobre el pensamiento y no utilizamos una lógica sobre el pensamiento ni entendemos el pensamiento. Y eso es lo que sucede hoy en día. Y debo aclarar que el pensamiento humano siempre es soberbio en el inicio y cae en su orgullo por defecto. Aprendan esto. El pensamiento humano siempre es soberbio en el inicio y cae en su orgullo por defecto. Y les digo esto. Cuando se entrevista a muchos actores o a muchos cantantes, dicen, ya yo desde pequeñito me imaginaba en los escenarios y las personas me aplaudían. Ya eso es soberbia. ¿Por qué? Porque usted debe darse cuenta que para cantar no necesita un público. Como yo para pensar o para analizar no necesito un público. A mí me da igual que esta visualización tenga 1 o 150,000. Ahora, si yo les digo, me voy a dedicar a hacer podcast porque quiero que me oigan millones de personas, no, yo lo que quiero es fama, por tanto nace de la soberbia. Ahora, si yo digo, hablo y doy charlas porque me gusta hablar, que me oiga aunque sea una sola persona, o oírme yo mismo, o decir y transmitir lo que yo siento como forma de incluso hasta una terapia, pues ya yo terminé. O sea, yo me siento bien. Yo no toco las puertas y digo, por favor, prepárenme un auditorio de 1,000 personas porque yo quiero hablar. No, si yo puedo hablar solo. Incluso se puede razonar con uno mismo, se puede hablar con un animalito. San Francisco de Asís le predicaba a los pájaros y ellos lo oían. Fíjense. O sea, le predicaba a los animales. Dicen que ellos lo oían, pero supongamos que no lo oían. Él lo que no podía era dejar de predicar. Entonces, el que quiere cantar, Señor, no puede decir, yo soñaba con un público enorme. Ya eso es soberbia. Ya eso es decir, yo no soñaba con cantar, no, yo soñaba con ser famoso. Porque los pájaros cantan mejor que usted. Y que yo y que todos. ¿Y usted cree que el pájaro necesita de público por la mañana para cantar? No, el oficio del pájaro, lo que hace que él viva y sea feliz, es que canta. Ese es su motivo de existencia, cantar, porque cantando se comunica y se reproduce. Para él es una necesidad básica. Entonces, para el que cantarle es una necesidad básica, imita a los pájaros, que se levantan en la mañana. Yo los veo y es maravilloso. No pasa nadie, no hay ningún otro pájaro revoloteando, no tiene alrededor de él 60, 70, 80, 50 especies. Y él por la mañana uno ve como que se sacude las plumas, como se prepararía un gran tenor. Y empieza a cantar, solo. Porque a veces ni el sol está aclarando y él comienza a cantar solo. Nadie lo empuja, no necesita de público. E incluso en mi ventana muchas veces en la mañana, muy temprano, son tediosos estos pajarillos que bueno, me han hecho un nido y viven ahí felizmente. Que vivan. Hace poco hicieron el nido sobre el aire acondicionado y realmente fue tortuoso porque quisieron hacer del aire una casa y al final tuve que quitarles el nido. Pero yo en las mañanas los oí, ahora los extraño, pero es que bueno, o una cosa u otra. O dejo que hagan el nido y me entran todas las plumas y toda la alergia. Yo que soy de por sí alérgico, imagínense.
Pero entonces yo tengo dos opciones. O los dejo que canten o no. Esto es un comentario que les hago. Porque en la mañana, por lo general, muy tempranito, ellos cantan. Y yo digo, yo soy el público. Yo soy el público de ellos porque es que prácticamente no ha aclarado todavía. Ni las personas se han despertado. Y ellos están cantando. Entonces, el ser humano debe aprender de los animales. A vivir en una soledad interior para satisfacer las emociones. Yo no puedo ser feliz cuando tengo a alguien al lado y cuando no tengo a alguien al lado no serlo. Es un contrasentido. Usted entonces no tiene vida propia. Usted entonces no tiene vida. Y por tanto usted no es una persona inteligente. Emocionalmente no lo es. Y en la vida, cuidado, puede que tampoco. Porque no sabe manejar sus emociones en soledad. Sin embargo, el pajarito canta solo, no tiene nadie que lo oiga y él vive feliz. Entonces, usted no necesita de nadie para ser feliz. Si los animales no necesitan de nadie para hacer su trabajo. Entonces, nadie puede evitar pensar. Pero si pudo escoger un pensamiento, también tiene el poder de no cogerlo. Si cuando cambio de pensamiento el anterior sigue allí cuchicheando y no se calla, entonces no pasa nada. Vamos a darle rienda suelta a ese pensamiento que no se quiere callar. Como si fuese un impertinente que nos llama al teléfono continuamente mientras estamos cenando tranquilamente y las personas llaman y llaman y llaman y llaman y llaman. Pues yo tengo dos opciones. O sigo cenando o apago el teléfono y sigo normalmente mi ruta de vida. Mi cena, mi trabajo, mi podcast, lo que yo quiera. ¿Por qué tengo yo que decir, voy a atender la llamada porque puede ser una amistad? Bueno, si es una amistad va a esperar, Ahora, si esto me causa a mí un caos, yo tengo que analizar esa emoción. Soy un codependiente de las personas y yo no puedo ser codependiente de las personas. No, equivocación. Yo doy misa a una hora y a esa hora yo doy misa y después hago el podcast que se graban varios. Y después tengo los oficios de las horas porque tengo que rezar, porque también soy sacerdote, tengo que rezar. Después todos los trabajos, oír a las personas sus problemas, sus situaciones, cosas que me agrada porque ayudo a los demás y eso para mí es una vocación, me gusta. Pero yo tengo mis tiempos y nadie puede cambiar mis tiempos. Eso es otro problema, que nos ponemos a pensar en lo que tenemos que hacer y no damos prioridades a las cosas de la vida. Mi prioridad ahora es hablar y charlar con ustedes. Que yo puede que a esta hora tuviese que estar en una actividad con 100 personas. Bueno, mira, perdí una actividad donde me pueden oír 100 personas y ahora aquí grabo esto y me está oyendo una sola. Otros dirán, pero oye, no, yo estoy haciendo lo que quiero. Esa emoción de alegría, de sentir una voz, de sentir que estoy diciendo lo que me da la gana, porque en otros lugares tengo que hablar de una cosa que se me pide, o de algo que a veces no quiero tener que explicar, pues este es mi momento de relax. Aunque me oiga uno, no, aunque me oiga cero. Por eso es que siempre digo, muchas veces los muchachos, sobre todo, den un like, incluso ya personas ya bastante mayores, incluso abogados y personas, den un like, no se olviden compartir, den un like, síganme. No, señor, usted lo está haciendo, usted necesita seguidores, eso es lo que usted quiere, seguidores, pues haga otra cosa. Pero yo cuando estoy hablando no estoy buscando, quiero subir a 1000, a 2000. Es que cuando se empezaron los podcasts, de por sí déjenme decirle, los podcasts no los subo yo. Yo grabo, yo estoy aquí grabando. Tengo algunas anotaciones por si me equivoco en algo, que me equivoco. No me gusta cortar nunca los podcasts y decir empata aquí porque se me fue una palabra que no era. No lo hago, no me gusta. Y después me lo editan, me lo enseñan, ¿está bien así? Sí, me gustó. Pues se sube. Yo no veo los seguidores, es lo que les quiero explicar. Yo no veo los seguidores, yo no veo quién da like, yo no veo tantas cosas que sí ves desde que empiezas a oír un YouTube. Por favor, recuerden, vamos a esperar que estoy haciendo una directa, esperen a que se unan personas. No me es tedioso. Entonces, la inteligencia, ¿qué es? Para terminar, la inteligencia es todo pensamiento.
que entendido y asimilado nos brinda una información que nos conduce a una lógica. Nada más. Y se aplica a todo. Ahora, eso es lo divertido de la inteligencia, que podemos jugar con ella y a la vez ganamos conocimiento y posteriormente sabiduría. Por ello sometamos todo a la inteligencia. Y si queremos autoayuda, a la inteligencia emocional. Y así nosotros sabremos distinguir las cosas mucho mejor. Porque emocionalmente no sabemos un pensamiento y una emoción, pero analicemos porque lo sabemos todo. Vamos a saber lo que nos lleva a ese dolor. Y hay personas que dicen, yo soy fuerte y no lloro. No, usted es un tonto. Usted no es fuerte. ¿Fuerte qué? Más fuerte que usted era Cristo y lloró el día antes de la muerte. Y cuando estaba en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Y pidió agua. Y lloró. Y era más fuerte que usted 1000 veces. Usted es una pulga en el lomo de Dios. Y me va a decir que es fuerte. No, yo controlo el llanto. ¿Pero por qué controlar las emociones? ¿Qué tontería es esa? Eres una persona tan bruta. Realmente, cuando alguien me dice, no, es que yo no he llorado, yo controlo mucho el llanto, qué bruto eres. No, pero ¿por qué me dice bruto? Porque es que tienes un pensamiento que te da ganas de analizar una emoción y no analizas la emoción porque no fluye en ti. No quieres llorar. O sea, tu pensamiento es blandengue y tú quieres ser fuerte. Mira qué contradicción. ¿Qué inteligencia me demuestra si la inteligencia es el pensamiento desarrollado? Si yo no desarrollo el pensamiento, soy un bruto. Soy un analfabeto de la vida. Entonces aprendamos con esto la inteligencia. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro con otro tema que es el consejo. Entre tanto, yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.